Jueves 25 de junio del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. Y atención, una pista clandestina destinada para el narcotráfico fue localizada en un sector rural del cantón Jama, en la provincia de Manabí. En el lugar encontraron 273 kilos de cocaína, armas, vehículos y logística para el abastecimiento de avionetas. Para muchos es la pista clandestina más grande encontrada en el país, con aproximadamente 100 metros de largo y 22 de ancho. Inteligencia Militar llegó hace varias semanas al sector de Boca de Bigua, en el cantón Jama. En el lugar, maquinaria pesada trabajaba en un terreno cubierto por 2 montañas. Esta información nació con el Comando Operacional número 5 aéreo, el mismo que tiene como responsabilidad la custodia permanente del espacio aéreo. Los seguimientos fueron día a día sin descuidar ningún detalle cuando el trabajo estaba casi terminado y con las características de una pista de aterrizaje cuya construcción nadie sabía. Coordinaron con Dirección Antinarcóticos para descifrar qué tenían planificado las mentes narcodelictivas. Y a través de la vigilancia y observación de las cepas de coronavirus circulan en el país. Al día de hoy, Ecuador registra 53.156 personas infectadas por COVID-19. Bajo un estudio realizado por el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, se podría decir que la cepa de virus presente en su gran mayoría proviene de Europa. De las 9 genomas que tenemos actualmente, 5 de las que hemos logrado identificar que se parecen a las variantes que están circulando en Europa, y una sola de la variante ha sido importada desde Estados Unidos. Los análisis para determinar aquello proceden de la investigación bioepidemiológica molecular de la secuencia del virus. Este estudio es muy importante porque nos van a permitir saber tanto como el origen de estas cepas, además determinar cuáles son las variantes que están circulando dentro de nuestro país, dentro de los casos importados o ya el contagio comunitario. Las muestras para el estudio habrían provenido desde el Hospital General Quito Sur del IES, un paciente contagiado en Guayaquil y 2 con contagio comunitario en la ciudad de Quito, mismos con cuadros de gravedad producto de la enfermedad. Una variante son como los diferentes genotipos o las diferentes tipos de virus que están circulando dentro de nuestro país. Además de reconstruir el camino del virus, el estudio podría contribuir a la efectividad de la vacuna ante todas las variantes de COVID-19 a nivel mundial, informó Javier Rosero. Cerca de 30.000 pruebas PCR de COVID-19 de las 100.000 que adquirió el municipio de Quito podrían caducar. La Secretaría de Salud contratará un laboratorio privado para acelerar el procesamiento de las pruebas por día. Hasta el 21 de junio, el municipio de Quito ha realizado 7.400 pruebas PCR de COVID-19 de las 100.000 que adquirió. Se priorizó al personal en primera línea y a los gremios de comerciantes y transportistas. Una de las dudas que tienen los concejales es si la Secretaría de Salud está en la capacidad de procesamiento antes de la fecha de caducidad de las pruebas. ¿Cómo van a analizar y realizar 91.000 pruebas? Porque buena parte, si no todas las pruebas, caducarían en octubre. La asesora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, afirma que el lote de las pruebas caducan en octubre de este año y 2 meses antes deberán notificar al proveedor para solicitar el cambio. Llegar a caducarse si nosotros no hiciéramos el trámite de reposición, como unas 30.000, no llegaríamos al perjuicio económico como tal, porque tendríamos que hacer el proceso de reposición con el tiempo adecuado, eso sí, para evitar que tengamos algún desfase. Para mejorar la capacidad de diagnóstico en la ciudad, el municipio de Quito contratará un laboratorio privado que pueda procesar altas cantidades y llegar a 1.800 pruebas diarias. Tenemos que hacer procesos de contratación con extrema precaución y es un monto de alrededor de $800.000 probablemente. Este proceso de contratación también es criticado. Según el concejal Bernardo Abad, ya se conocía cuál es el laboratorio que realizará el procesamiento de pruebas. También debemos pagar por el análisis de estas pruebas a un laboratorio en la península de Santa Elena. La asesora técnica señala que se espera cumplir la meta hasta septiembre y no necesitar la reposición de los kits. Entonces hacemos
el mejor estudio técnico posible para poder ajustarnos a un escenario. Según la Secretaría de Salud, de a poco se llegará a más sectores para conocer la situación epidemiológica de Quito. Informó Priscila Cadena. Las playas del país se activarán en el mes de julio con un programa piloto mediante una herramienta digital que medirá el distanciamiento físico a través de las cámaras del ECU 911. Con la implementación de una nueva herramienta tecnológica en las 5.800 cámaras de videovigilancia del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, se podría mitigar el riesgo de contagio en sitios donde se irrespete el distanciamiento social. En la emergencia sanitaria se reportaron 36.541 alertas por aglomeraciones. Esta herramienta de distanciados no es un tema de control. Eso sí tenemos que ser absolutamente claros. Es un tema de conciencia y responsabilidad ciudadana. La herramienta funciona de dos maneras. Mediante las cámaras de videovigilancia se detectan concentraciones, se genera una ficha y se remite a las instituciones de control. En otros casos, se utilizará megafonía IP. El plan piloto iniciará en julio con la apertura de las playas. Vamos a abrir las playas y si es que identificamos que no se respeta el distanciamiento, hay una primera alerta y un primer aviso. Si es que no se corrige y no se respeta la distancia, podemos pedir una evacuación de esos lugares. La información de las cámaras y de la herramienta distanciados se entregará a las autoridades para que tomen las decisiones sobre las medidas preventivas, horarios de toque de queda, cambio del color de semáforo, de acuerdo al comportamiento ciudadano. En julio también cambiamos algunas de las reglas del semáforo. El sistema en un inicio va a funcionar en los cantones de Quito y Rumiñahui y en un mes más se irá implementando en todo el país. En una segunda etapa en el transporte público y en los buses interprovinciales. Son herramientas con los más altos estándares de protección de datos, no son herramientas intrusivas, no son de vigilancia gubernamental, son herramientas para cuidar la salud de todos. Ecuador es el primer país de la región en contar con la herramienta tecnológica del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Informó Priscila Cadena. Decenas de venezolanos caminan centenares de kilómetros para regresar a su país de origen. Ellos salieron huyendo de la crisis, pero sus esperanzas se acabaron con el coronavirus. Ecuador, Perú y Colombia son las rutas del retorno a casa. Estamos aquí, somos los caminantes que salimos del Cusco. Alexander Landeta salió del Cusco el 1 de mayo junto a mujeres y niños que tras acabarse las oportunidades de trabajo decidieron volver a Venezuela, un país que no se encuentra en las mejores condiciones, pero que por lo menos allí tienen un techo donde dormir. ¿A quién le cobraron el alquiler? ¿Qué dijimos? A unos cuantos kilómetros del Cusco, su trayecto fue impedido por la policía peruana, por lo que él junto a unos compatriotas decidieron armar campamentos con plásticos y lo que tenían para pasar ahí 17 noches. Y allá al fondo se ve la carpa donde nosotros dormimos, allá arriba en el cerro. Duermen personas también en esas carpitas allí. ¿Cómo sobrevivían? Pues de la voluntad de los camioneros. Un señor que está dejando unos choclos para dejándolos para nuestra merienda, pues. Luego de ese periodo, los agentes los dejaron avanzar y ellos emprendieron su viaje hasta Ecuador. Dale que sí se llega, sí se llega. Todo el camino que ha tenido que recorrer ha sido registrado con el teléfono celular de Alexander. En el día 21 de la caminata, donde se guardan anécdotas, pero también escenas dolorosas. Otro venezolano, otro grupo de venezolanos. Estoy tratando de caminar para alcanzarlo. Cuando sus pies ya no daban más, uno que otro conductor les extendía una mano. Gracias a Dios que agarramos una cola, hermano, y vamos saliendo. Así Alexander llegó a Ecuador. Llegaba a la frontera. En sus registros está la ciudad de Guayaquil, pero de este punto salieron rápidamente debido a que en dicha ciudad existían un sinnúmero de casos de personas contagiadas de COVID-19. Junto con un pequeño grupo llegó a Ibarra. Al gobierno ecuatoriano que no nos ha brindado el apoyo y estamos agradecidos con el pueblo ecuatoriano porque nos han brindado comida, nos han brindado refrigerio, se han portado de maravilla. Que Dios les bendiga grandemente a ellos y a sus familiares.
Tras más de 70 días de viaje, Alexander ha llegado a Colombia. Actualmente se encuentra en Medellín y lo único que pide a los gobiernos y organizaciones es ayuda. Estamos solicitando que nos lleve a un albergue o refugio a donde pasar la noche porque estamos en condiciones de calle. Las condiciones del viaje son extremadamente duras, pero ni él sabe de dónde saca fuerzas para llegar a su amada Venezuela. Pronto nos veremos en Venezuela, en nuestro país. Sí se puede, en nombre de Dios. Informó Valeria Navarro. Más adelante les contamos que la UNICEF asegura que la violencia infantil no ha disminuido en el confinamiento. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo logró entregar 14.000 kits de alimentos a familias vulnerables. Además, llegamos con medicinas, sillas de ruedas, colchones, bastones y más artículos. No nos queda más que agradecer por todo su apoyo, amigos televidentes. Nada hubiese sido posible sin sus aportes. Cuando los casos de COVID-19 se empezaron a registrar en el país y las autoridades tomaron las medidas necesarias para evitar la rápida propagación del virus, en medio del confinamiento se dejaron ver varias necesidades urgentes. La principal, la falta de alimentos. Solamente comiendo avena con canguil, que no tengo nada más que darle. Para mí es terrible, porque no puedo ni siquiera trabajar ni para pagar un arriendo. Ante esta dura realidad que día a día quienes hacemos la familia de Televicentro pudimos palpar durante nuestras jornadas de trabajo, surgió la necesidad impetuosa de buscar la forma de dar una mano y nació TVC Te Quiere a Salvo, la campaña solidaria que empezó a tocar puertas, a solicitar ayuda, porque sabíamos de sus corazones bondadosos, pero jamás imaginamos lo que se nos vino. Ciudadanos, familias, empresas públicas y privadas se sumaron con su granito de arena. 3 meses ya sin trabajar y no tenemos ya de dónde comer. Da mucho gusto que ustedes se hayan acordado del barrio y que estén aquí. Les agradecemos mucho, señorita. Estamos muy agradecidos porque nos han cuidado como a hijos tiernos, nos han alimentado. Contenta por recibir estos alimentitos. Ha habido un buen corazón a las personas que Diosito les ha dado para que nos ayude. Yo le agradezco mucho, bastante a ustedes y que Diosito les bendiga. La meta inicial era ayudar a 500 familias necesitadas. Sin embargo, este número fue superado de una forma que jamás imaginamos. Son 86 barrios visitados, son 10.000 kits y aquí en Fundación Jonathan hemos entregado 4.000 kits. Un trabajo que realizamos de la mano de Fundación Jonathan, dedicada a apoyar a grupos prioritarios como adultos mayores y personas con discapacidad. Fue entonces que nos dimos cuenta que la necesidad no era solo de alimentos, pues también de medicinas, sillas de ruedas, andadores ortopédicos, bastones y más. Por ello, volvimos a apelar a su solidaridad. Y nuevamente nos sorprendieron. Es decir, que recogimos 50 colchones, imagínate, 25 sillas de ruedas. Artículos que fuimos entregando casa por casa a quienes lo necesitaban y les parecía un milagro. Yo se lo pague. A Dios le pido que Diosito Dios les dé más habilidad. Y a Dios le pague. Y le agradezco bastante que así Dios acuerde de los pobres. Los aportes también fueron económicos y con ello se pudo complementar otras necesidades. Pudimos comprar 50 cocinas con su equipo completo de tanque de gas, su manguera, su válvula y demás, y pudimos comprar también alimentos para poder seguir generando pues los kits, la medicina, los pañales. 2 meses y una semana de extensas jornadas, una cruzada solidaria cuyos aplausos y agradecimientos se lo merecen cada uno de ustedes que han demostrado una vez más que unidos somos más fuertes y saldremos adelante. En Quito informó Adriana Rojas. A los ecuatorianos nos caracteriza esa solidaridad. Mil gracias, amigos televidentes. Y ahora les contamos que según la UNICEF, los delitos sexuales contra niños y niñas durante la pandemia no ha disminuido. Ponga atención a los cuidados y protección que deberían de tener los padres para precautelar la integridad de la niñez y la adolescencia.
En consecuencia del confinamiento y la demanda de conectividad a través del Internet, los niños, niñas y adolescentes serían cada vez más vulnerables a actos que atentan contra su bienestar. El movimiento MAP, por sus siglas en inglés, se refiere a personas atraídas por menores. Uno de sus principales representantes sería Todd Nickerson, un hombre de 45 años quien reside en Tennessee. Abiertamente en el año 2015 se identificó como pedófilo, aunque según su versión nunca mantuvo relaciones sexuales con menores. Desde plataformas digitales modera un foro en Internet dedicado a estas inclinaciones. Según un reporte de la UNICEF, durante el confinamiento, la violencia contra niños y niñas no se ha detenido. Así lo señala Joaquín González, representante de la institución para el Ecuador. La violencia sexual es una de las peores formas de violencia a la que se enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes a nivel global. Y tiene un impacto directo en el desarrollo integral de estas personas, de estos niños, ¿no? Con secuelas que pueden durar toda la vida. Una de las principales vías para llevar a cabo distintos delitos sería por medio de la utilización de redes sociales. Así lo señala Javier Morales, jefe de la DINAPEN. Preocupante porque a través de nuestras investigaciones, de nuestros registros, efectivamente hemos tenido algunas denuncias en ese aspecto. A través de medios electrónicos, los presuntos agresores se contactarían con menores de edad para establecer un vínculo afectivo, lo que la mayoría de las veces desencadena en delitos sexuales como comercialización de pornografía infantil, oferta de servicios sexuales, violaciones, entre otros. Hay programas que limitan el acceso de los niños a algunas páginas de redes sociales y de Internet que no son apropiadas para niños, ¿no? Entonces hay programas de parental controls, ¿no? De controles parentales que tú puedes poner en el dispositivo para que los niños no naveguen por los sitios donde no deben, ¿no? También me parece importante que los padres estén pendientes de dónde navegan sus hijos, quiero decir, dónde se colocan en la casa para que tú los puedas tener bajo tu mirada. La protección por parte de los padres o cuidadores es fundamental. Expertos señalan la importancia de reforzar la atención con los hijos y abrir líneas de diálogo para oportunamente evidenciar cualquier acto que atente contra su integridad, informó Caterine Aguirre. Más adelante, en lo más destacado del acontecer internacional, conmoción en Colombia. Los 7 militares acusados de haber abusado sexualmente de una niña indígena se declararon culpables. Ya regresamos en TVC.